Mi nombre es Rosaity Contreras y junto a mis compañeros Milagro Calvis, Terry Lindarte, Jefferson Márquez y Karen Vera le vamos a hablar sobre las medidas culturales o agronómicas para la conservación de suelos y aguas. El suelo es uno de los principales recursos naturales junto con el agua y el aire y está contenido en la corteza terrestre. Su formación se ha dado durante miles de años por factores como el viento, el agua, la temperatura y los procesos bioquímicos de los seres vivos que se producen a lo largo de eones. Un centímetro de suelo puede tardar entre 200 y 1000 años en formarse. Es el soporte físico de las innumerables formas de vida y de su salud, estabilidad. Depende de la adecuada circulación de nutrientes para las plantas y hongos y animales, incluidos los humanos. También regula el almacenamiento de agua y nutrientes. Los suelos contienen el 25% de la diversidad planetaria. Es por eso que la conservación del suelo es un aspecto de vital importancia para la supervivencia humana, ya que de este dependen factores de tipo social, económico y ambiental, que pueden o no contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones humanas. Lastimosamente, se estima que un tercio de los suelos en el planeta presente algún tipo de degradación. El suelo también es una fuente importante de retención de carbono para disminuir los efectos del cambio climático causados por las acciones antrópicas. Según la FAO, el 95% de todos los alimentos que consumimos en el mundo provienen o tienen relación con el suelo. Es por eso la importancia de su conservación. Las prácticas agrícolas excesivas afectan el suelo. La principal de ellas, el monocultivo, viene acompañado del uso de pesticidas y abonos químicos y la remoción excesiva del suelo en el arado que cambian la composición y diversidad biológica del suelo, además de disminuir la cantidad de materia orgánica que se deposita en él, impidiendo que se recupere o por ende afecte los ecosistemas y reduzca los hábitats de innumerables especies. Otra actividad que golpea fuertemente la salud del suelo es la ganadería y el sobrepastoreo, tanto por el constante tránsito de los animales que poco a poco van dañando el suelo y lo van compactando, impidiendo que el agua, el aire penetren de manera adecuada, como también por el cambio de cobertura vegetal. Otro problema para los suelos es la pérdida de cobertura vegetal que regularmente se produce por la tala indiscriminada. Dentro de las medidas más para conservar el suelo debemos tener en cuenta que todas deben estar encaminadas en principios con el uso racional y consciente del recurso para realizar una adecuada de la conservación del suelo. Hola, mi nombre es Trini Darte y yo les voy a hablar sobre la disminución de las perturbaciones del suelo. Los manejos agrícolas modernos, tales como el laboreo y la adición de fertilizantes y pesticidas, han reemplazado las funciones biológicas del suelo y, a consecuencia, ha incrementado la dependencia de insumos externos para mantener la productividad del suelo. Bien, pero ¿qué son las perturbaciones? Es cualquier suceso relativamente discreto en el tiempo que altera el ecosistema, comunidad o estructura de la población y cambia los recursos, la disponibilidad del sustrato y el medio físico. Las prácticas agrícolas ejercen un impacto fundamental en la biota del suelo, sus actividades y su diversidad. La deforestación o conversión de praderas para cultivos agrícolas afectan de manera drástica el ambiente del suelo, llevando a la reducción de numerosas especies y de organismos. Una estadística de esto es el 99% del suministro de alimentos en el mundo derivan de la producción basada en las tierras agrícolas, que comprometen cerca del 50 al 70% de las tierras globales. Bien, la biota del suelo puede llegar a ser afectada en distintas formas, tanto positivas como negativamente, de acuerdo con el manejo y sistemas agrícolas implementados en un campo y dependiendo de la localidad de la biota en el suelo. El estado de la biota en el suelo se encuentra amenazado por manejo de las tierras y prácticas insostenibles en el campo agrícola. El objetivo es orientar y brindar herramientas a los actores regionales y locales para la construcción de planes de intervención, para la implementación de buenas prácticas para el uso de manejos sostenibles del suelo. Es por ello que se propone la construcción de planes de intervención, los cuales se pueden desarrollar en 4 fases, que serían la fase de identificación, la fase de diagnóstico, la fase de planificación y la fase de implementación y seguimiento.
Barbecho es la tierra que se deja descansar de la siembra durante uno o varios ciclos vegetativos con el propósito de recuperar y almacenar materia orgánica y humedad, hecho habitual en la rotación de cultivos. Durante el tiempo que permanecen sin cultivar, es sometido a una serie de labores con el objeto de mejorar su predisposición al cultivo. El barbecho supone un proceso agrícola para permitir que las cualidades del suelo no se desgasten. Existen dos tipos de barbecho: labrado, aquel en el cual se eliminan las malas hierbas, y sin labrar. Además, dentro de los barbechos labrados se encuentra el barbecho labrado químico, en el cual se eliminan las malezas o malas hierbas por medio de los plaguicidas, y el barbecho labrado mecánico, el cual es más efectivo ya que es tratado con implementos que aceleran el proceso de descomposición al enterrar las hierbas. Por ejemplo, al arado con disco. Asimismo, en regiones amazónicas y andinas se utilizaba como parte del trabajo agrícola para dejar descansar, entre comillas, la tierra y que no se sobreexplotara. Barbecho corto y largo. Manejo de los tiempos y control de las malezas. El periodo del barbecho es aquel que transcurre entre la cosecha de un cultivo y la siembra del cultivo siguiente. Existen dos tipos de barbechos. El barbecho corto es el que se realiza antes de la implantación del cultivo, y el barbecho largo es aquel que comienza poco después de la cosecha del cultivo antecesor. En ambos momentos es importante realizar un correcto control de las malezas presentes en el lote, ya que éstas no solo generarían pérdidas y dificultades en el establecimiento del nuevo cultivo, sino que también consumen agua y nutrientes que son necesarios para almacenar en el suelo para el cultivo a sembrar. Los siguientes factores son importantes de tenerlos en cuenta para un excelente resultado: conservar la humedad, la elección de los herbicidas, el monitoreo, el factor climático, el historial, la calidad de la aplicación y las recetas. Realizar un correcto control durante el periodo del barbecheo permitirá almacenar agua y nutrientes y comenzar el establecimiento del cultivo sin competencias de luz ni espacio, garantizando así el correcto establecimiento del cultivo, el cual constituye la base para lograr buenos rendimientos. Hola muchachos, mi nombre es Milagros Galvis. Continuando con las técnicas de conservación del suelo, tenemos también lo que es la labranza mínima, superficial o reducida. Esta es una técnica de cultivo que se basa en reducir al mínimo las perturbaciones del suelo y la eliminación de malezas para la siembra y cultivo de plantas. Esta técnica implica la utilización de maquinaria agrícola especializada para minimizar la perturbación del suelo, lo que a su vez reduce la erosión y la pérdida de nutrientes. Esta técnica de cultivo es ampliamente utilizada a nivel mundial y ha demostrado ser efectiva para mejorar la productividad de los cultivos, reduciendo la contaminación del suelo y la mejora en la calidad del agua. Características o especificaciones. Primero, identificar el tipo de suelo. Este es un factor clave a considerar, ya que se puede determinar las herramientas y las técnicas de labranza adecuadas. Por ejemplo, en suelos arcillosos puede ser necesaria labrar más profundamente para así reducir la compactación y mejorar la porosidad. También se debe determinar el momento adecuado, ya que se debe evitar trabajar en suelos estando muy húmedos, muy secos, porque esto puede dañar la estructura de este. Utilizar la maquinaria adecuada para la labranza. Pueden utilizarse cultivadores de dientes o discos que permitan labrar el suelo a una profundidad controlada. Realizar una preparación previa al terreno, ya que esto es necesario realizar esta preparación. Esto puede incluir la eliminación de maleza y la nivelación del terreno para garantizar una labranza uniforme. Mantener la cobertura vegetal con el fin de proteger el suelo de la erosión y mejorar su estructura. Pueden utilizarse cultivos de cobertura o dejar restos de cultivos anteriores en el terreno. Conocer las necesidades de cultivo, ya que algunos cultivos pueden requerir una labranza más profunda que otra para asegurar una germinación y crecimiento. ¿Cómo funciona? Consiste en reducir las labores de preparación del suelo para la siembra de un cultivo o pastura, que incorpora parte de los residuos del cultivo anterior, dejando al menos un 30% en la parte superficial.
Esta técnica consiste en realizar surcos de 20 a 30 centímetros de ancho que serán ocupados por el cultivo dejando el suelo entre surcos sin remover. La separación de la tierra dentro de los surcos se hace a una profundidad de 15 a 30 centímetros según el tipo de suelo y la clase de cultivo. Los implementos más usados son los arados de cinceles rígidos, los cinceles vibratorios y la combinación de estos con un pase de implementos de disco. Los cinceles rígidos se utilizan para corregir la compactación encontrada a profundidades mayores a 25 centímetros, reemplazando el efecto de los arados de disco. Para compactaciones superficiales en los primeros 20 centímetros se recomienda el uso de cinceles vibratorios que reemplazan las acciones de las rastas. Con esto se logra las condiciones adecuadas para el desarrollo de las raíces a mayor profundidad, además que mejora el drenaje en suelos que tienen problemas de encharcamiento. Ventajas y limitaciones. Se presentan algunas ventajas y limitaciones que presenta esta técnica. Entre las ventajas tenemos, incrementa la materia orgánica, ya que al no triturar completamente los residuos de los cultivos anteriores en la superficie del suelo para su descomposición, se incrementa el contenido de materia orgánica cerca de la superficie, lo que proporciona mayor alimento para los microorganismos del suelo. Mejora la aireación e infiltración, la reducción de pasadas del tractor e implementos agrícolas reduce la compactación del suelo, lo que aumenta el número de lombrices en tierra que mantienen la estructura natural de este y dando lugar a una mayor aireación y porosidad. Reducción de la germinación de maleza, la reducción del laboreo físico del suelo reduce el estilo de germinación de semillas de maleza, sin embargo el efecto de este factor en los surcos es dependiendo de la intensidad de labranza. Menores costos de maquinaria agrícola. En total, los costos operativos de maquinaria necesaria para establecer los cultivos bajo labranza mínima se pueden reducir hasta un 50% gracias a que se reducen las horas al año necesarias de tractores e implementos ya que son usados con menor frecuencia. Limitaciones. Requiere equipos específicos, los cuales pueden ser un poco costosos de adquirir y de mantener. Puede aumentar la presencia de malezas, ya que no se remueve completamente la capa superficial del suelo, por lo que requiere muchas veces el uso de herbicidas. Puede haber un mayor riesgo de plagas y enfermedades al dejar restos de cultivos en el campo. Estas plagas pueden alimentarse de esos restos anteriores y presentarse en el nuevo cultivo. No es adecuado pues para todos los tipos de suelo, especialmente aquellos que son muy compactos o tienen alta densidad de rocas. Especies recomendadas. Se evalúa el impacto de la labranza mínima y el uso de cultivos. Los resultados han mostrado que el uso de cultivos de cobertura mejoraba la calidad del suelo y la producción en comparación con la labranza convencional. Algunas de las especies recomendadas para este tipo de labranza son las leguminosas. Estas son plantas que tienen la capacidad de fijar el nitrógeno en el suelo, lo cual ayuda a mejorar su calidad. Además, sus raíces son profundas y ayudan a mejorar su estructura. Por ejemplo, la soja, los frijoles y las lentejas. Cereales de cobertura. Son plantas que se cultivan con el objetivo de proteger el suelo durante periodos de inactividad del terreno. Estas plantas también reducen la erosión, y entre las que se pueden mencionar podemos obtener el trigo, la avena y el centeno. Plantas perennes. Estas plantas pueden ayudar en la estructura y reducir la erosión, como por ejemplo de esta planta la alfalfa. Y plantas con sistemas reticulares fibrosos. Estas plantas tienen raíces finas y abundantes que pueden penetrar el suelo y mejorar su estructura, por ejemplo, la cebada y la avena. Gracias. Buenos días, mi nombre es Jefferson Márquez y voy a hablarles sobre el riego conservacionista. La agricultura es la actividad con mayor consumo de agua a nivel mundial. De acuerdo con las estadísticas publicadas por la FAO en el año 2002, cada año se pierden entre el 1 al 2% de las superficies de riego debido a los procesos de salinización y alcalinización, por lo que se propone optimizar y crear un sistema de riego más eficiente, que pueda mejorar la cifra en un 34% para los próximos 30 años, ya que actualmente se estima que esta eficiencia es inferior al 40%, debido a la explotación y al mal empleo de agua dulce y pérdida de la calidad del agua superficial que regresa al sistema hidrográfico luego de las prácticas agrícolas. Esto demanda la puesta en práctica de nuevas técnicas conservacionistas, entre ellas el riego.
El método de riego más óptimo va a depender de los siguientes factores: la calidad y disponibilidad del agua, las características propias del sistema como son el clima, el suelo, su topografía y en especial el nivel técnico de los usuarios, ya que los más tradicionales son los que mayor consumo de agua representan, debido a que no emplean algún tipo de maquinaria o equipos más complejos que aplican la cantidad de agua necesaria durante horas específicas. Esto ayuda a minimizar las pérdidas. Por ejemplo, está la técnica del riego por aspersión, que se considera de eficiencia intermedia y también requiere de un equipo especializado, existiendo el subtipo de microaspersores que son más sofisticados y aumentan la eficiencia. Como se mencionó anteriormente, los procesos de salinización y alcalinización deben prevenirse y reducirse en la medida posible, ya que el suelo corre el riesgo de un deterioro progresivo y extremo, ya que las plantas van perdiendo su capacidad de absorber agua. Se recomienda priorizar este aspecto, tener un buen drenaje para satisfacer la lixiviación de las sales, contar con lámina de uso consuntivo y lámina para el lavado de sales. Esto se logra con un estudio en conjunto y una visión integral que priorice la calidad de las aguas y el sistema suelo, planta y clima en conjunto.